Bueno, pues muchas gracias por venir, sois unos héroes con la que está cayendo y agradezco mucho vuestra presencia. Y aunque bueno, ya he presentado un poquito el instituto, siempre me gusta empezar contando un poco qué es este bicho raro que es el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, ¿vale? Porque tenemos un nombre así como muy rimbombante y me gusta explicarlo porque efectivamente estamos muy orgullosos de ser una entidad sin ánimo de lucro, un centro de investigación, desarrollo e innovación, que llevamos más de 26 años realizando lo que ahora se engloba dentro del Big Data y que nosotros en su momento empezábamos realizando pues, simplemente algoritmos para tratar de predecir determinados fenómenos. Como bien comentaba Eduardo, los socios que forman esta entidad sin ánimo de lucro son el Grupo Santander, Gas Natural Fenosa, IBM y la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, estamos ahí ubicados. Son nuestros socios, pero el centro funciona de una manera totalmente independiente y nos tenemos que autofinanciar con la innovación que producimos. ¿Cómo lo hacemos? Nos gusta vernos como un puente entre la universidad y la empresa. De hecho, algunos de nuestros trabajadores son profesores en la Universidad Autónoma, tanto en Ingeniería Informática como en Psicología, por la rama en la que yo trabajo. Lo que nos diferencia es que, claro, al ser una entidad sin ánimo de lucro, todos los beneficios de la asociación se revierten en la propia asociación, en invertir pues, en nuevos materiales, mejor hardware o más personas para abrir nuevas áreas de innovación. Como os decía, más de 25 años. El centro se creó en 1989 bajo el patrocinio del Ministerio de Industria y ahora mismo las áreas que tenemos abiertas, donde innovamos en diferentes aspectos, todo alrededor de la analítica de datos, son tan diferentes como puede ser el área de Banking Analytics, en la que hacemos detección de fraude de transacciones bancarias, analizamos millones de transacciones bancarias, de todas las transacciones que se hacen en España pasan por nuestro algoritmo. Datos tan diferentes como datos que tienen que ver con salud, analizamos cantidades ingentes de pruebas médicas para ayudar a los médicos a predecir algo. Bueno, a determinar en qué estadio de una enfermedad está un paciente actual, ¿vale? A través del análisis de diferentes variables que se pueden determinar en las pruebas médicas. En energía, pues también ayudamos a las empresas energéticas a predecir pues la energía que va a producir un campo de energía eólica, por ejemplo. Y lo que más os puede interesar, dada la charla de hoy, es lo que hacemos en el área de Talent Analytics, que es en la que yo trabajo. Aquí analizamos los datos que tienen que ver con empleados y candidatos que se engloban dentro de los procesos de recursos humanos habituales de una empresa. Luego me voy a especializar en esa parte, pero sí que me gustaría dejar claro, dado que sois técnicos y yo no, es primero eso, que yo no soy técnico, yo soy psicóloga, entonces todas las preguntas que podéis tener acerca de datos más técnicos, más de ingeniería, yo con muchísimo gusto os doy mi tarjeta, me las preguntáis y yo las traslado al equipo técnico. Lo que sí os puedo decir es que nosotros utilizamos la capa del hardware, el almacenamiento, el procesamiento, para analizar lo que sabemos hacer, que es la capa de análisis, ¿vale? Ahí es donde nos situamos nosotros y donde tratamos de generar valor a las empresas que son nuestros clientes. Hacemos 3 niveles diferentes de analítica. La que realizan la mayor parte de las empresas, que es la analítica descriptiva, qué es lo que está pasando ahora, cómo podemos describir las variables que pueden estar detrás de un fenómeno concreto, por ejemplo en recursos humanos, por qué se está dando la rotación en una empresa, qué variables hay detrás de que la gente se vaya de tu empresa. En analítica predictiva es el siguiente nivel al que llegamos, al que las empresas están empezando a llegar, pero todavía a muchos, según Gartner, estaban un 13% las empresas que realizan este tipo de proyectos. Aquí lo que analizamos es qué va a pasar. En el caso de la rotación, por seguir el mismo ejemplo,
podríamos ayudar a una empresa, y de hecho lo hemos hecho, a predecir qué personas pueden estar en riesgo de irse de una empresa. Y en la tercera nivel de analítica, que ya es el más de lo más y que solo el 3% de las empresas, según el estudio de Gartner, se encuentran en ese nivel, es cuál es la mejor estrategia para evitar que ocurra un fenómeno, por ejemplo. O sea, qué es lo que tengo que cambiar a través de lo que me dicen los algoritmos para que la gente no se me vaya, por ejemplo. Ahí va, que voy para atrás. Aquí. Bueno, ya voy terminando con la parte que viene del instituto, pero de verdad que creo que es importante para entender un poco lo que hacemos en nuestro área. En el instituto, pues ahora mismo somos cerca de 100 personas. Para que os hagáis una idea del perfil que hay en el instituto, la inmensa mayoría son ingenieros informáticos, muchos de ellos con la doble titulación en matemáticas y son nuestro core, los data scientists. ¿Vale? En el área de Talent Analytics en el que yo trabajo también tenemos un equipo de psicólogos especialistas en psicometría y en análisis organizacional. Esta combinación es súper importante en los proyectos de HR Analytics por todas las características que tienen los datos que vamos a tratar. Luego yo creo que lo vais a ver con los ejemplos. Y dale con ir para atrás. Ahora. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el área de Talent Analytics? Empezamos hace ya más de 15 años realizando las primeras pruebas de evaluación multimedia para procesos de selección en una compañía de seguridad privada. ¿Vale? Así fue como empezamos a meternos en el mundillo de los recursos humanos. A priori no tenía nada que ver con el resto de los trabajos que realizaban otras áreas, que eran foco totalmente en analítica de datos. ¿Qué es lo que pasó? Que a través de realizar estas pruebas multimedia vimos que ahí lo que se recogen son datos personales de los candidatos, datos psicométricos, datos de su personalidad, de su inteligencia, de cómo trabajan en equipo, datos que podíamos analizar para tratar de predecir determinados comportamientos en el futuro empleado, ¿no? Para ayudar a las empresas a decidir con quién se podían quedar. Con algunos de nuestros clientes empezamos a hacer los primeros estudios predictivos. En este momento los hacíamos solo desde el campo de la psicometría, los hacíamos los psicólogos. Y aquí abarcamos algunos proyectos como podía ser algunos estudios predictivos de rotación, de desempeño y rendimiento. Eran más descriptivos que predictivos, pero bueno, ahí vamos dando nuestros pasitos, dando una cierta puntuación de los empleados, todo muy estático, pero bueno, empezamos a realizar este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que pasó? Que desde hace unos 4 años comenzamos a unirnos con el equipo de Data Scientists que hay transversal en el instituto, ¿vale? Empezamos a trabajar con ellos y nos dimos cuenta de que la cantidad ingente de datos que tienen los recursos humanos, que no han hecho otra cosa más que generar datos y guardar trazas de todo tipo de cosas que realizan los empleados y los candidatos, pues llegaba un momento en que se planteaban que algo tenían que hacer con ello. Hace 5 años, cuando íbamos a los clientes a contarles este tipo de proyectos, nos decían que era ciencia ficción, que cómo iban a utilizar este tipo de datos para predecir el comportamiento de un candidato o para decidir ciertas cosas sobre sus empleados. Lo cierto es que desde hace 1 año y medio esto está siendo bastante boom, ¿vale? Las empresas están empezando a ver que efectivamente este es el carro al que se tienen que subir para poner a recursos humanos a la altura del resto de áreas de la organización a través de métricas, de análisis que les pueden pues, dar datos con los que mostrar realmente el valor y la predicción que pueden dar de determinados fenómenos delante del comité de dirección. Bueno, realizamos otro tipo de proyectos que tienen más que ver con análisis de redes organizativas, que de hecho un compañero mío dio una charla hace poquito sobre este tema. Y sobre proyectos de valores también estamos investigando, pero bueno, el core ahora mismo del área son estas dos ramas. Bueno, y en HR Analytics, lo primero que nos tenemos que plantear es qué tipo de datos podemos tener en estos proyectos, ¿no? Todo proyecto de Big Data pues tiene que empezar por unos datos. ¿Y qué nos pasa en HR Analytics?
que los datos tienen que ver con personas y que son diferentes los datos que tienen que ver con candidatos y con empleados, algunos son los mismos, y sobre todo tenemos que tener en cuenta la calidad de los mismos, ¿vale? Algunos de estos datos vienen de, por ejemplo, cuestionarios de desempeño que rellena un supervisor acerca de su empleado. Son datos que pues hay que tener mucho cuidado y tratarlos con mucho cariño porque no tienen la misma objetividad que puede tener un dato que viene de marketing donde te dice el cliente X ha comprado a las 10 de la mañana una marca de champú concreta. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los datos y entenderlos bien. Por eso es tan importante la unión que tenemos en este área de psicólogos y data scientists. Porque no sirve de nada meter, con todo mi cariño hacia los data scientists que son maravillosos, meter los datos en una caja negra y ver lo que sale y no tener ni idea de qué es lo que estás tratando. En algunas áreas puede funcionar, pero desde luego cuando tratas con datos de personas y de predicción de su rendimiento en un empleo, son datos bastante sensibles y hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué datos podemos tener? A nivel de candidatos, cualquiera puede pensar, bueno, pues las empresas tienen mi currículum. Cuando yo aplico una oferta de trabajo, tienen mi currículum. Pero no solo tienen eso. ¿Qué guardan las empresas? Pueden tener datos de pruebas psicométricas que nos hayan pasado. Eso es una captura de pantalla, una de las pruebas que tenemos nosotros, que es una prueba de inteligencia, que igual os suena de haberla pasado en algún proceso de evaluación. Bueno, pues las empresas cada vez siguen pasando estas pruebas más clásicas y otras pruebas más situacionales y más similares a ejercicios interactivos, de los que se guarda mucha traza de todo lo que hace el candidato en esos procesos, en esa prueba de evaluación. Todo eso lo guardamos. También las empresas pueden tener datos de las dinámicas de grupo a las que exponen a los candidatos a la hora de estar en el proceso de selección. O incluso, no tenemos que pensar solo en los datos que genera la empresa durante el proceso. Podemos pensar que la empresa tiene acceso a los datos de LinkedIn y de Twitter. Tienen acceso a lo que hablamos, porque en Twitter es público, y tienen acceso a nuestro perfil de LinkedIn, donde pueden ver nuestros grupos, lo que nos interesa, lo que no. Todos esos datos se pueden acceder. Los de LinkedIn es más complicado, se puede acceder a nivel del técnico de selección que lo puede ver, pero no podemos trabajar con ellos a día de hoy. Pero con los de Twitter sí, se están haciendo bastantes avances para realizar, por ejemplo, detección de expertos en un tema concreto para que el recruiter, el técnico de selección, vaya por esos perfiles directamente en Twitter, sin esperar a que sea un candidato activo en el proceso. ¿Y qué pasa con los datos de empleados? Pues aquí, dependiendo de la empresa, nos hemos encontrado un poco de todo, y depende del grado de madurez y de las herramientas que disponga para guardar toda esta información, pueden tener cantidades enormes de datos, desde lo que todos pensamos que pueden ser datos de la nómina, datos de nuestro salario, datos sociodemográficos, datos de las entrevistas que hayamos tenido con recursos humanos, datos sobre los cuestionarios de evidencias de desempeño, datos sobre los objetivos que hayamos cumplido o no, si por ejemplo somos comerciales, datos sobre diferentes puestos en los que hayamos pasado dentro de la compañía, nuestro currículum. Sí, dime. Y dentro de esa compañía, porque puede ser un empleado que haya trabajado en 8 compañías diferentes, habiendo hecho pruebas en todas las... No, de ahí, claro, solo tendrán tu currículum en el que saben que has estado en tantas. Los datos que figuran en esa compañía. Sí, nada más. sí. Eso es. Bueno, cantidades muy grandes de datos. Aquí ponía algunos otros ejemplos que hemos utilizado en algunos proyectos. Por ejemplo, datos sobre encuestas de clima, incluso datos externos como pueden ser los datos del mercado laboral en ese momento, en los diferentes puestos que haya en la compañía, datos del sector. Incluso en algunos aspectos hemos llegado a contemplar la posibilidad de tener, por ejemplo, en cuenta datos de meteorología para realizar un estudio de HR Analytics que tenía que ver con la siniestralidad en una empresa de ascensores.
podía estar relacionado y también lo teníamos en cuenta. Datos individuales, pues un poco los que os comentaba, evaluaciones en la selección, obviamente en las que disponga la empresa, el histórico de los puestos, la satisfacción, las solicitudes de empleo, acciones formativas, número de horas, qué cursos he hecho, todo eso lo guardamos. Incluso en algunos proyectos la empresa puede tener acceso al correo electrónico de los empleados. Hemos hecho algunos estudios sin mirar el contenido de los correos, solo mirando quién se escribía con quién para detectar, por ejemplo, pues el flujo de información y cómo se podía ver el organigrama informal de la empresa, ¿no? A través de los flujos de correo electrónico. En otros proyectos que tienen que ver también con marketing, se puede incluso analizar en empresas de call center las llamadas de estos empleados que tienen con los clientes para llegar a determinar pues, la calidad de las mismas. Pero bueno, los normales en las empresas son estos. ¿Y qué solemos hacer en HR Analytics? Pues podemos llegar a clasificar, predecir o optimizar, por ejemplo, el desempeño de los empleados, la productividad, la banda salarial, ayudarles a realizar una planificación de plantillas, sabiendo cuándo van a necesitar, por ejemplo, en una empresa logística, cuándo van a necesitar determinado volumen de trabajadores en el turno de mañana o de tarde o de noche, dependiendo de las características de producción. Temas como la rotación, este es muy habitual que nos lo pidan, el absentismo o proyectos que tienen que ver con la selección eficaz. Os he traído algunos ejemplos que luego vamos a ir viendo poquito a poquito para que os hagáis una idea del tipo de proyectos que hacemos. ¿Cuál es la metodología que seguimos? Pues hacemos, aunque aquí viene en el tercer lugar, yo creo que el 1 y el 3 se hacen más o menos a la par y depende de la empresa, a veces se hace primero uno y luego el otro. Lo primero, normalmente sería preguntar qué es lo que quieres saber. ¿Dónde está la piedra en tu zapato? ¿Es la rotación? ¿Es la predicción del éxito de tus candidatos para saber con quién sigues en el proceso porque se parece más al perfil exitoso en la compañía? ¿Es el absentismo? ¿Qué es lo que te preocupa? A la par, vemos qué datos tienen. Ya os he dicho que realmente varían mucho los niveles de madurez que nos encontramos en las empresas en este ámbito del guardado de datos, ¿no? De la trazabilidad de los candidatos y los empleados. Entonces, podemos tener preguntas gloriosas, pero si no tenemos apenas datos o la calidad es muy mala, lo primero que hay que hacer es mejorar esos datos o recogerlos de nuevo incluso, o ver qué es lo que podemos solucionar, qué preguntas se nos ocurren que podemos solucionar atendiendo a los datos que tienen. Sobre todo dónde están localizados, cómo los podemos recopilar y todo ese tipo de cosas. El diseño de investigación para nosotros es muy importante. No olvidemos que somos un centro de I+D+I y entonces siempre queremos darle ese carácter a los proyectos, como si fuera un proyecto de investigación. Entonces lo que hacemos es diseñar cuál va a ser la metodología concreta en ese proyecto. Siempre teniendo en cuenta que no estamos ante un proyecto de investigación en la universidad, sino que estamos ante una empresa. Entonces el balance entre la rigurosidad y la practicidad tiene que estar nivelado, ¿no? para que el proyecto tenga valor. En el cuarto punto está pues, la caballería, ¿no? Aquí, dependiendo del proyecto que vayamos a abordar, lo abordamos desde el equipo de psicólogos, o en la mayor parte de los casos lo abordamos en conjunto, el equipo de psicólogos y el equipo de data scientists del instituto. Realizamos algunos estudios en paralelo y después unimos los resultados para realizar nuevos estudios para ver qué es la solución que le podemos dar a nuestros clientes. En algunos proyectos terminamos en este punto, en el punto 4. Lo que entregamos a la empresa es un informe estático en el que le hablamos, por ejemplo, pues a nivel descriptivo de las variables que pueden estar detrás del fenómeno de la rotación en su empresa y un score estático acerca de la puntuación que pueden tener, la predicción que podemos hacer acerca de la probabilidad de irse de sus empleados
en ese momento concreto y con los empleados de los que nos hayan dado datos. Podemos parar ahí, pero lo que más nos gusta es llegar al quinto punto, que hemos llamado de una manera así muy rimbombante como el instituto, que es la automatización de inteligencias. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que tratamos es de enganchar el algoritmo al ERP o al sistema que tenga la empresa para tratar de darles un servicio que continúe en el tiempo a través de algoritmos de aprendizaje automático, ¿vale? Que no se quede ahí estático, sino que el propio algoritmo aprenda si el patrón de comportamiento, por ejemplo, y por seguir el mismo caso de la rotación, que yo creo que es el que mejor se ve, si el patrón cambia, ¿no? Para que el algoritmo pueda seguir aprendiendo. Bueno, os traigo algunos casos para que lo veamos más claro. Este primero pues es un caso de rotación en una compañía de desarrollo de software que, bueno, en este sector es muy habitual este problema, ¿no? Los programadores se les van muy a menudo. Entonces, los problemas que tenían es que, o sea, su pregunta era que lo que querían era reducir la rotación y favorecer el compromiso de los programadores, ¿no? Era como su objetivo en ese año. Y lo que querían saber era qué características tenían las personas que se iban, los programadores buenos, high performance, que se iban de la compañía, pero también diferenciarlos de los que eran low performance y se quedaban, ¿vale? Ellos querían estudiar el fenómeno de la rotación de manera que se parecieran más las personas a los que se quedan y además tienen un buen resultado. Bueno, aquí teníamos algunos datos criterios que utilizamos, como el momento de la incorporación, los días que permanecían en la compañía y algunos datos relacionados con la formación, el sueldo, el nivel de desempeño, el tipo de contrato, el tipo de jornada, etc. Hicimos un estudio descriptivo sobre cuáles eran las variables que podían predecir la permanencia de los programadores y luego un algoritmo de predicción acerca de cada uno de los programadores que les podía dar una puntuación. Bueno, os traigo algunos resultados que le pudimos dar a esta compañía. Lo que pasa algunas veces con los proyectos de HR Analytics es que cuando ves los resultados, muchos de los clientes dicen, anda, claro, sí, es obvio, pero hasta que no juntas todos los datos, los mezclas y los analizas en conjunto, hay cosas que no te habías dado cuenta que se ven. Por ejemplo, en este caso, los programadores que se iban, ¿quiénes eran? Eran los que tenían una peor mejora del salario bruto anual que la media, recibían menos premios que la media, la empresa daba determinados premios a sus programadores y estos concretamente recibían menos premios que la media. Desarrollaban más de 2 o más empleos en la compañía, es decir, en una compañía de desarrollo de software les movían a cliente, pues estaban en 2 o más clientes. ¿Qué es lo que podías pensar? Pues que alguno de esos clientes se lo había quedado, ¿no? Al final de tanto tiempo estar en los clientes, alguno de ellos le había hecho alguna oferta y se lo había quedado. También tenía que ver que en estos tipos de compañías en las que en realidad estás en el cliente, el sentido de compromiso que puedes tener hacia tu compañía pues es menor que en otra empresa en la que estás físicamente en la compañía y trabajas para tu compañía. Eso era claro, ¿no? Vimos también que realizaban más cursos de formación que la media. Y el perfil era ingeniero técnico o ingeniero superior, en el que se solía ir por encima de las FPs. A nivel de costes, lo que hicimos para esta empresa es ayudarle a vender el proyecto de cara al comité de dirección, y esto es muy importante en los proyectos de HR Analytics porque al final es un área de coste para la empresa. Entonces les cuesta mucho convencer a la dirección de que, primero, justificar sus acciones, su día a día, y segundo, convencerles de que necesitaban hacer un proyecto de este tipo. Aquí lo que teníamos eran los datos de lo que le costaba a la empresa que las personas se fueran de su compañía.
Hicimos un estudio teniendo en cuenta el grado de acierto que tenía nuestro algoritmo para predecir a 1, a 2 y a 3 años, que lo que mejor se nos daba era predecir a 2 años que se iba a ir. Y le hicimos un análisis del coste que podía tener si conseguía retener a un 30% de los que alertábamos que se podían ir de la compañía, a un 50% o bueno, a un 75%, que será la leche, ¿no? Lo más sensato es pensar que puedes retener un 30%, es bastante buen número, ¿no? Porque si una persona ya está en riesgo de irse, es difícil convencerle de que se quede, ¿no? Pero algunos sí que conseguían que se quedaran. Obviamente el ahorro era brutal, a nivel de miles de euros. Y eso fue la que convenció al comité de dirección para seguir llevando a cabo este proyecto. Otro tipo de proyectos que hemos realizado tienen que ver con selección efectiva. En este caso era una multinacional de seguros que tenía el siguiente problema. Desde arriba, desde la dirección, les habían dicho que tenían que aumentar el presupuesto. La facturación, tenían que aumentar el número de ventas de pólizas de seguros, y para ello, entonces ellos habían visto que lo que tenían era que reforzar su fuerza comercial, tenían que contratar más agentes comerciales. Ellos habían visto que más o menos, teniendo en cuenta el grado de éxito que tenían en la selección de comerciales, necesitaban incorporar unos 300 nuevos agentes comerciales para llegar a este nuevo volumen de facturación. ¿Qué es lo que les pasaba? Pues que la agente comercial se les iba muy pronto. Contrataban, tardaban muy poquito en contratar a todo el volumen de agentes comerciales que necesitaban, pero se les iban enseguida. Entonces perdían mucho dinero en volver a formar a otra persona, volver a contratarle, los gastos de selección, de contratación, los gastos de formación, para que esa persona volviera a ser productiva. Entonces ahí les estaba costando mucho dinero llegar a este volumen de 300 nuevos agentes comerciales realmente operativos. ¿Qué es lo que hicimos? Pues utilizar datos que teníamos acerca de, vamos a ver, ¿nos podéis decir cuáles son los low performance y los high performance? ¿Quiénes son los agentes comerciales estrella para vosotros y quiénes son los agentes comerciales que no son tan estrella, ¿no?, en la compañía? Y también decirnos cuáles se han ido de la compañía y cuáles se han quedado, cuáles permanecen, de ambos criterios. Y aquí pocos datos más teníamos. No teníamos datos de procesos de formación, no teníamos apenas más datos, ¿no? Aquí, en este caso, decidimos centrarnos en el proceso de selección. En un momento dado pensamos en mejorar la formación y tener en cuenta criterios que tuvieran que ver con la formación, pero no había datos de calidad. Entonces nos centramos en la selección, en ayudarles a seleccionar de una manera mucho más eficaz. Hicimos diferentes análisis y aquí podemos ver en la barrita azul es el proceso, cómo lo llevaban ellos, ¿no? Lo que les costaba llegar al número de agentes comerciales que querían y la cantidad de dinero que tenían que invertir por este problema que os comentaba de que les formaban y se iban, ¿vale? Nosotros llegamos a reducir el coste de la inversión muchísimo, porque les hacíamos seleccionar de una manera mucho más eficaz. Metimos una prueba, en este caso, que evaluaba ciertos comportamientos críticos comerciales dentro del proceso de selección para tener esos datos, y a la vez analizamos las variables de estos nuevos candidatos con los que teníamos de los high performance y los low performance que habían rotado y que no. Al final el resultado es que la empresa tenía que decidir. Nosotros íbamos a llegar a contratar a los high performance que ellos querían por mucho menos dinero, pero les iba a costar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, analizando todos los datos, de que ellos en realidad tardaban muy poco, porque básicamente todo el que echaba el currículum entraba, ¿vale? Entonces enseguida tenían el volumen que necesitaban, pero claro, enseguida se iban también porque no estaban haciendo una buena selección.
nosotros aumentábamos muchísimo el tiempo que iban a tardar en contratar a los 300 high performance. En la realidad, en el proceso actual, estaban tardando unos 11 meses en conseguir ese volumen de agentes comerciales. Nosotros, en el mejor de los casos, casi doblábamos ese tiempo, pero el ahorro en costes les convenció bastante. ¿Algún otro caso? Bueno, este es un caso de un proyecto en el que hemos empezado mucho más abajo. ¿Vale? Como os comentaba, las empresas se encuentran en diferentes grados de madurez, bueno, en general en el tema de Big Data, pero en recursos humanos aún más, porque como ya os decía, es algo que ha explotado hace menos de 2 años. Entonces hay muchas empresas que se encuentran de momento en el estadio de no sé qué datos tengo, no sé qué calidad tienen y no sé cuál es mi pregunta. No lo tengo del todo claro. En este caso, el proyecto que realizamos con una empresa del sector logístico fue precisamente una auditoría de datos. Lo primero que querían saber es si la calidad de los datos de su evaluación del desempeño era adecuada. No sabían si estaban recogiendo los comportamientos de los empleados bien, no sabían si algunos jefes estaban siendo paternalistas o si otros jefes estaban siendo demasiado críticos con su gente y sabían que tenían diferencias. Y el problema es que usaban esa evaluación para realizar lo que ellos llamaban una matriz de talento, donde clasificaban a los empleados por, entre otras cosas, estas variables. Entonces, claro, se encontraban con que tenían muy poca variabilidad, tenían a muchos empleados en una zona muy alta, muchos empleados en otra zona, que tenían que ver con el mismo jefe, veían que ahí había algo que no les cuadraba. Pues los datos que teníamos en este caso era la propia matriz de talento con los datos de sus profesionales, los datos de la evaluación del desempeño, también el propio cuestionario, cómo lo habían construido. Nos dieron también la fórmula con la que calculaban la matriz, qué criterios de corte utilizaban para pasar de un cuadrante a otro dentro de la matriz, los datos personales de los empleados. Y con todo eso, en este caso lo que hicimos fue un análisis psicométrico y un informe con propuestas de mejora. Este ha sido uno de los pocos proyectos que hemos realizado este año dentro de HR Analytics, que lo hemos realizado íntegramente en el equipo de psicólogos. ¿Vale? En este caso no hemos colaborado con los data scientists, porque el volumen de los datos y por la naturaleza de los mismos, por lo que tenía que ver, veíamos que desde el grupo de psicometría podíamos abordarlo. Bueno, aquí es un proyecto que todavía está en curso, entonces no tengo hoja de resultados, pero sí que os puedo avanzar que les hemos ayudado bastante a tener más variabilidad, ¿vale? Las personas se diferencian más unas a otras y el cuestionario de evaluación del desempeño pues, ha tenido ciertas mejoras que se implementarán al año que viene para conseguir evaluar de una manera más objetiva. Y otro proyecto que es mi favorito de este año tiene que ver también con selección efectiva. Era el que hablaba con Lourdes antes de que empezáramos la charla y se está realizando, porque termina en noviembre, diciembre, terminaremos, es para una entidad financiera. Aquí tenían un gran problema, que era que ellos lanzaban una convocatoria de becas en un momento concreto del año, se les apuntaban más de 4.000 personas y en menos de un mes tenían que decidir qué personas seguían viendo en el proceso de selección. ¿Qué es lo que estaban haciendo habitualmente? Pues hombre, utilizaban algún tipo de filtro con algunas preguntas killer question para quitarse de esos 4.000 algunos que ya no cumplían determinados requisitos, pero a partir de esa criba ya realizaban una selección un poco pues casi por orden de llegada. Y estaban seguros y además cuando llegaban a 1.000 paraban, porque ya eran los que sabían que entrando en la rueda del proceso de selección ya iban a llegar a los, creo que son 100 los que necesitaban contratar con un contrato en prácticas. ¿Qué es lo que pasaba? Que estaban seguros de que se estaban dejando a gente muy buena dentro de esos 4.000. Y era algo que le preocupaba muchísimo a esta entidad. Era su principal problema. ¿Nos dejamos alguno fuera? Y además querían saber, ¿podemos optimizar el proceso de selección teniendo en cuenta el perfil exitoso de la compañía? Es decir,
qué personas entraron como becarios en prácticas otros años que sabemos que fueron empleables para la entidad, es decir, que después de su periodo de prácticas el banco quiso contratarles. Para ellos eso ya era exitoso. El siguiente paso de este proyecto va a ser, ya os lo adelanto, que el grupo exitoso con el que comparemos a los candidatos no sea ese, sino perfiles que ya tienen una evaluación del desempeño, ya han entrado a trabajar en el banco, no solo han hecho prácticas, han trabajado durante un tiempo y ya sabemos que su evaluación del desempeño y sus objetivos han sido muy buenos, ¿vale? Para tener aún mayor grado de acierto. Aquí teníamos bastantes datos, tenemos datos del currículum. Aquí, bueno, tenemos algunas dificultades que tienen su característica porque cuando la empresa los tiene en un portal de empleo todo ordenaditos y nos dan los ficheros, eso es maravilloso, pero cuando tenemos que analizar PDFs o Word con el currículum, pues ahí tenemos que tirar de un equipo que hay también en el instituto que son lingüistas computacionales y son expertos en la automatización del lenguaje natural para ayudarnos a analizar todo este tipo de información, ¿no? Porque si no es imposible de abarcar. Bueno, teníamos los currículums, teníamos las evaluaciones psicométricas, teníamos el registro, lo que iba apuntando el técnico de selección en las entrevistas que tenía con el candidato, teníamos variables sociodemográficas, y sobre todo teníamos la posibilidad de contrastar con un grupo de perfiles considerados exitosos, en este sentido que os comentaba, de que fueran empleables para la entidad después de haber terminado su proceso de prácticas. Aquí sí que hemos llegado al quinto punto que os comentaba de la automatización de inteligencias. Bueno, está dentro del proyecto, todavía no hemos llegado, pero vamos a llegar. Aquí el diseño o el enfoque que le dimos fue un estudio descriptivo de las variables relacionadas con ese éxito. Vamos a ver qué es lo que puede ayudar a predecir y a explicar el éxito en los candidatos de esta entidad financiera. Y además vamos a implementar un algoritmo que se conecte continuamente con el ERP de la compañía para darles una predicción que además va a aprender automáticamente y además se va a ir actualizando con los nuevos datos que le vayan llegando de los candidatos. Es decir, les llega al banco una cantidad de los 4.000 currículums, el algoritmo lo primero que va a hacer es clasificarlos y le va a decir, de estos 4.000 te los voy a ordenar por el grado en el que se parecen al perfil exitoso de la compañía. Y entonces ya sabes que aunque cojas a los 1.000 primeros, son los 1.000 mejores, ¿no? Por lo menos los que el algoritmo te dice que son los 1.000 mejores. Ya tienes menos posibilidades de dejarte a alguien muy bueno fuera, aunque no puedas verlos a todos. Después el algoritmo lo que va a hacer es actualizar esa información. Conforme vayan entrando en el ERP más datos de cada candidato, porque vaya avanzando en el proceso de selección, le va a ajustar la puntuación pues de ese grado que tiene de parecerse al perfil exitoso de la compañía. De manera que ayudamos muchísimo a la empresa a agilizar el proceso de la toma de decisiones y sobre todo a tener la seguridad de que no se está dejando o que tiene menos probabilidades de dejarse a alguien muy bueno fuera del proceso. Cosas chulas que han salido en este caso, igual que os comentaba en el caso de programadores, un poco del perfil que rotaba. En este caso han salido cosas como que efectivamente pues el vivir cerca o sea, vivir en la ciudad en la que aplicas te da más posibilidades de llegar al final del proceso de selección. Es decir, los candidatos de La Coruña que aplicaban a Madrid pues parecía que tenían menos posibilidades que los propios madrileños. Otra de las cosas que salían era el nivel de idiomas. Y lo que a ellos les estaba interesando mucho y veían que con el algoritmo se estaba confirmando es el hecho de que haber tenido estancias internacionales, porque se hayan ido de Erasmus, estaba muy relacionado con llegar a ser un perfil exitoso en la entidad. Bueno, son algunas de las cosas que están saliendo y que probablemente en junio, en un evento que vamos a realizar,
el responsable de este proyecto en la propia entidad financiera lo va a contar con más detalle porque estaremos un poco más avanzados. Y ya está, no sé, me habían dicho que tenía unos 40 minutos, no sé, más o menos, si he cumplido, yo creo que sí. Vamos por partes, ¿no? Por la primera pregunta, ya lo he medio comentado en algún momento, dentro del instituto hay un equipo que trabaja en colaboración también con los data scientists y ellos son lingüistas computacionales. Ese área de trabajo del instituto se dedica precisamente al análisis del lenguaje natural, al análisis automático del lenguaje natural. Hemos hecho bastantes avances en la lectura y el análisis, el procesamiento automático de datos que tienen que ver, por ejemplo, con encuestas de clima. ¿Vale? Hasta ahora los proyectos de clima, normalmente lo que hacen las consultoras que se dedican a esto es coger una muestra representativa de las encuestas de clima y leérselas, ¿no? Esas partes de texto abiertas. Y infieren a través de esa muestra representativa lo que han evaluado en toda la muestra recogida. Lo que hacemos con estas técnicas es que ya no vamos a coger una muestra representativa, nosotros somos capaces de procesar el 100% del texto natural. Nos hemos apoyado en ellos también en la parte de currículums, para ayudarnos a procesar los currículums que no venían en el formato que nos gusta de campos, porque ya vienen del portal de empleo, por ejemplo, y es un formulario que el candidato completa y es simplemente menús desplegables, ¿no? Que es más fácil de procesar. En la parte de evaluación también hemos hecho avances analizando, bueno, esto os lo cuento en petit comité, aprovechando que somos pocos porque estamos todavía investigando en ello. Tenemos una prueba de evaluación en la que tenemos un campo abierto en el que le preguntamos al candidato pues que se describa en unas cuantas palabras. ¿Qué estamos haciendo con esos datos? Analizar si podemos inferir los valores personales de la persona atendiendo a las palabras que ha escogido para definirse. Los primeros resultados apuntan a que sí, a que están definidas. Nosotros tenemos un modelo de unos 25 valores personales y organizacionales, que utilizamos una prueba con la que evaluamos valores y el ajuste con los valores del candidato o el empleado y la empresa. Vemos que sí están representados todos los valores y que podríamos llegar a hacer ese tipo de inferencias. Otros trabajos que hemos realizado en este sentido es el análisis del texto que se genera en un tweet, en millones de tweets, en los que bueno, tenemos un área especializada totalmente en eso y que se utiliza para marketing, ¿no? Para hacer una herramienta, tenemos una herramienta de monitorización que le dice a las empresas la opinión que se está generando en redes sociales sobre su marca. Pero en este campo de recursos humanos lo estamos utilizando para ver si somos capaces de relacionar los tweets que publica una persona con las emociones que siente. Y si somos capaces de detectar un patrón en una persona acerca de, pues que es una persona que suele mostrar una actitud más de enfado o de alegría, etc. Estamos viendo que sí, que somos capaces de llegar a esos resultados. La segunda pregunta tenía que ver con la Ley de Protección de Datos. Esto es un rompecabezas para nosotros porque queremos hacerlo muy bien y yo creo que lo hacemos bien y así nos lo dicen nuestros auditores. Hay que tener en cuenta que todos los datos que provienen de pruebas de evaluación se consideran datos de salud, con lo cual tienen el máximo nivel de seguridad. Eso quiere decir que en el instituto tenemos todas las medidas necesarias a nivel de hardware, a nivel del tratamiento de datos, todo para conseguir tener ese máximo cuidado en el tratamiento de los datos. Además, con el resto de datos, aunque los datos profesionales no se consideran datos personales, por ejemplo, el correo electrónico profesional de un empleado no es considerado dato personal, es dato de la empresa. Pero bueno, aun cuando tratamos con datos personales siempre pedimos a la empresa que nos los descaracterice.
¿vale? Es decir, los disociamos. Nosotros solemos trabajar con un ID, de tal manera que no podemos saber quién es la persona de la que estamos analizando, pero sí agregar toda la información que tenemos de la misma. Así es como los tratamos. A veces ellos no pueden o no tienen tiempo para disociarlos y entonces lo hacemos nosotros. O bien va algún profesional a la entidad para disociarlos allí, o bien los tratamos aquí, damos de alta el fichero que tengamos que dar en la Ley de Protección de Datos y trabajamos así. La situación no es para nada idílica. O sea, nos dan ganas de llorar de alegría cuando llegamos y una empresa nos dice: sí, hombre, sí, este dato de salario lo tengo en no sé qué, en SAP, este dato de evaluación del desempeño lo tengo en no sé dónde, y te lo doy todo en ficheros y mañana lo tienes. Ese es el mundo ideal que prácticamente nunca ocurre. Lo normal es que tengamos que tener siempre en todos los proyectos una fase de mínimo 2 semanas, y se nos va más tiempo, para ayudar a la empresa a descubrir dónde tiene esos datos, porque hay veces que ni siquiera saben que los tienen, y los tienen, o tienen que preguntar. Lo que nos encontramos también es que recursos humanos tradicionalmente ha sido un departamento estanco. Ahora recursos humanos necesita tirar, y es que es lo que tiene que hacer, de datos de negocio, para enseñar y para justificar, y porque tiene que ser así estratégicamente, alinear su trabajo con los resultados de negocio de la compañía. Entonces necesariamente necesitamos cruzar los datos de recursos humanos con los datos de productividad, por ejemplo, de la compañía. Ahí tenemos un poco de lío cuando tenemos que pedir datos a otras áreas para cruzarlos. Y dentro del propio área sí que muchas veces nos pasan las dos cosas: o tienen muchos datos que ni siquiera sabían que tenían, o creen que tienen muchos datos, pero a la hora de mirarlos te das cuenta de que algunos no tienen la calidad necesaria para ser utilizados. Porque o bien faltan datos, tienen rellenos de algunos, pero de otros empleados no, o cosas por el estilo que nos hacen muy difícil trabajar. Pero bueno, van avanzando. La verdad es que en recursos humanos yo creo que como todo, primero llegaron todo el software para guardar todo tipo de datos y la trazabilidad del candidato casi desde que miraba la página web de la compañía. Tienen todo tipo de datos, se han gastado mucho dinero en ese software y ahora es el momento de explotarlo, no guardar datos por guardar. Y de hecho en algunas empresas le estamos diciendo: tienen cuadros de mando con 800 KPIs, y le decimos: pero si es que esto no lo miráis, estáis guardando muchos datos y formulando muchas métricas que luego no miráis, estáis gastando tiempo. Vamos a pensar realmente cuáles son los datos que os importan, qué métricas son las que interesan a negocio, porque están alineadas con negocio, y vamos a ayudaros en ese aspecto. Sí. En proyectos que trabajamos en el área de Social Business Analytics hemos realizado proyectos en los que, lo he comentado así un poco por encima, en el que analizamos las redes, o sea, el organigrama no formal de la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Pues todas las empresas tienen en mayor o menor medida una determinada jerarquía, pero lo que nosotros realizamos es un análisis del flujo de información que hay real a través del correo electrónico o a través de plataformas colaborativas, el flujo real que hay entre los empleados, de tal manera que podemos llegar a decirle: mira, esta persona que a nivel jerárquico o a nivel de organigrama le tienes como el último mono, si me permitís la expresión, es una persona con un cargo técnico sin responsabilidad, resulta que es un líder oculto, o resulta que es un innovador, un early adopter, o resulta que es un experto y todas las personas acuden y le escriben cuando necesitan algo concreto, o publica post en la plataforma colaborativa sobre temas que no tienen que ver con su puesto y resulta que es un gurú, ¿no?, dentro de la empresa sobre esos temas. O sea, sí hemos hecho ese tipo de estudios
con correos electrónicos, con plataformas colaborativas y con encuestas relacionales que creamos ad hoc para según lo que queramos descubrir en la empresa, líderes ocultos o personas puente. También hemos visto a través de correos electrónicos o de encuestas, en casos de fusión de empresas, por ejemplo, personas que están siendo puente en una organización, que están ayudando a los dos departamentos que están duplicados a juntarse, a integrar el trabajo, ¿no? Pues eso se descubre a través de, por ejemplo, pues la huella digital, ¿no? El correo o la plataforma. Muchas veces es dirección de recursos humanos directamente, pero es verdad que este tipo de proyectos no solo son de recursos humanos. Tenemos que al final tratar con sistemas, con organización. Si nos tienen que dar datos de diferentes partes, tenemos que hablar con los jefes de negocio, con comunicación interna, con diferentes interlocutores. De hecho, en muchos de estos proyectos hacemos un workshop al principio donde reunimos a todos estos interlocutores para explicarles qué es el proyecto y qué es lo que vamos a hacer, porque además genera muchas dudas de, a ver, ¿para qué queréis los datos estos de recursos humanos? ¿No? Entonces, hay que explicar muy bien el porqué. Y lo que nos hemos estado encontrando en el último año o los últimos 2 años es que estos proyectos a veces los lideran en empresas muy grandes los departamentos de innovación. Es el otro interlocutor con el que hemos trabajado. Desde luego, desde nuestra experiencia, cuando esto lo apoya dirección, va como la seda. Si no la apoya, es muy fácil que encuentres escollos porque tenemos muchos interlocutores con los que hablar para reunir todos los datos. Entonces, es más difícil si la dirección no lo apoya. Afortunadamente, los proyectos que tenemos ahora sí tenemos sí nuestros clientes tienen ese apoyo, entonces está siendo bastante más fácil trabajar porque ellos tienen ese apoyo y se sienten respaldados. La gente de recursos humanos, cuando hablas de analítica y tal, al final lo ven como lo tienen claro y tal, o sí. Genera dudas. Hemos hecho mucho predicar por el desierto los últimos años y afortunadamente, como os comentaba, hace 1 año y medio, 2 años, es cuando está empezando a calar este mensaje. Obviamente no por nosotros, o bueno, no solo por nosotros, sino porque ahora en todos los congresos, todos los eventos a los que vas de recursos humanos se habla de Big Data. Entonces ahora vas a las empresas y te dicen yo quiero eso. No, es así, y sobre todo porque han visto en este tipo de eventos o empresas que empezamos a contarle este tipo de proyectos, han visto que realmente es una herramienta muy poderosa para posicionarse en el lugar estratégico que les corresponde a recursos humanos, que es pues en la parte de decisión, ¿no? de dirección, porque al final no es verdad que los datos de las personas y de los trabajadores estén fuera de la parte de negocio, es que son ellos los que hacen el negocio. Entonces es clave que estén unidos y que se vea esa unión, y a través de los datos y de este tipo de proyectos es la manera que tienen los departamentos de recursos humanos de decir, es que, mira, si consigo bajar, como decía un cliente que me hizo mucha gracia porque decía, es que parecíamos los hippies del compromiso y del engagement. Y no, es que hemos visto a través de proyectos de este estilo que es que si baja el compromiso en una tienda concreta, baja la productividad de esa tienda, era una empresa de retail. Entonces, pues sí, que está muy bien el rollo del compromiso y de todos los empleados tienen que ser felices, pero además se puede mostrar con datos que es que eso está alineado totalmente con producción y con productividad, perdón. Entonces, eso es lo que les convence. La otra parte que decía, si como usuarios finales, entiendo recursos humanos claramente, pero que si en alguna ocasión habéis tenido algún caso donde, pues no sé, el director de marketing, por decir algo, tiene un dashboard, digamos, con alguna información respecto de sus empleados fruto de estos algoritmos. Normalmente es recursos humanos el consumidor de este tipo de proyectos y luego ellos lo comunican al resto de
de áreas, pero sí que nos hemos encontrado proyectos en los que están muy involucrados porque van a ser usuarios. Por ejemplo, en un caso, un trabajo que estamos realizando ahora, que no he puesto aquí porque yo no sabía si nos iba a dar tiempo, en el que estamos analizando el cuadro de mandos de una empresa muy grande, y al final, aparte de ver ese cuadro de mandos el director general, lo ven los directores de negocio. Entonces les ayuda, porque al final esta empresa lo que quiere, tiene cuadros de mando que quiere mejorar, pero al final su objetivo claro, su objetivo final es que quieren optimizar la planificación de plantilla. Entonces el cuadro de mandos le interesa mucho al negocio, porque al final necesita saber cuánta plantilla necesita dependiendo de la productividad que quiere obtener en diferentes momentos, o que sabe que va a obtener, ¿no? Otros consumidores de esta información, el comité de dirección. Y luego en algunos proyectos, que todavía no hemos empezado, por eso tampoco lo cuento, pero bueno, en algunos proyectos el consumidor va a ser el gerente de un país concreto. Aquí lo que vamos a hacer, si sale bien, crucemos los dedos, es un estudio acerca de cómo afecta la rotación en un país concreto de esta empresa respecto a otros países, porque se han dado cuenta de que algo pasa en ese país que no tienen la misma marca o el mismo grado de retención que en el resto de países. Es un problema que afecta directamente al country manager. Entonces va a ser uno de los consumidores finales.